Comenzamos contándoles de un incendio forestal en la comuna de Montepatria, en la región de Coquimbo, que consumió más de 15 hectáreas y afectó a 3 viviendas. Las autoridades piden extremar medidas de prevención ante el aumento de las temperaturas y el inminente inicio de la temporada de alto riesgo de incendios forestales. Horrible, la verdad, ver que tu pueblo se está quemando, que tu gente está arrancando. Ver que tu casa está prácticamente a punto de quemarse es una desesperación horrible. Ver tus animales, la verdad, horrible. Es la angustia por la que pasaron los vecinos de los sectores de Coyihuay y Chaguaral Bajo en Montepatria, región de Coquimbo. Tras un voraz incendio que se extendió por más de 12 horas, afectó a 3 casas y más de 200 vecinos debieron evacuar ante la alerta. Chaguaral Bajo, sobre todo el adulto mayor. Tenemos bastante adultos mayores que de 80 años, que tuvimos que evacuarlos para poder lograr que ellos estuvieran a salvo. Yo tuve que sacar a mi hija, que va a cumplir 3 años, y a mi suegra, que es adulto mayor, con su remedio. Le hice una mochila, la mandé allá donde una amiga al pueblo al frente. Y mi esposo se quedó acá abajo haciendo un cortafuego con la máquina, con los bomberos allá abajo. Y yo en mi casa mojando mi casa, mojaba. Fueron más de 15 hectáreas consumidas por el fuego, terreno tanto nativo como productivo. 60 funcionarios de bomberos trabajaron desde el sábado en la tarde hasta la tarde de este domingo. Aquí hubo una gran complejidad de trabajo por las características geográficas del lecho del río y también por los accesos, el difícil acceso que tuvimos a los focos. Se trabajó con unidades de toda la provincia de Limarí, de Ovalle, con Barbalá, Punitaqui, Río Hurtado y obviamente todas las compañías disponibles del Cuerpo Bombero del Parque acá en Montepatria. Y sumado a la complejidad del terreno, las altas temperaturas y las ráfagas de viento favorecían la propagación del fuego. Está todo tan seco, al final la gente cree que de repente llueve un poco y estamos como salvados, digamos, de la sequía que hemos tenido tanto tiempo, pero no es así. Los terrenos están secos, los terrenos están sucios, entonces al final todo eso y el viento ayudó demasiado. Que ya tenemos que abordar la situación de los incendios con la urgencia que tiene. Ya no hay una temporada de incendios en nuestra región. Lo que se veía hace una década atrás, que los incendios se concentraban entre noviembre y marzo, ya no es más. Expertos llaman a la prevención en los hogares ante el comienzo de temporadas de altas temperaturas a lo largo del país. Lo que más rápido se quema es el pastizal y por lo tanto es importante reducir eso. En segundo lugar, obviamente disminuir la continuidad de combustible. Ojalá disminuir y reducir el pastizal, reducir un poco el matorral y también hacer una poda y corte de material en los troncos de los árboles, de manera tal de que si el incendio comienza abajo, sea difícil que vaya subiendo. Eso se llama la continuidad un poco del combustible y eso es importante, lo podemos hacer en nuestras casas. Un incendio que a pesar de su complejidad fue controlado. Fiscalía y la PDI ya se encuentran investigando el motivo de su... Un automovilista chocó intencionalmente a otro vehículo, provocando un grave accidente en Antofagasta. Camila Torres nos va a contar más detalles de estos hechos. Camila, muy buenas noches. Hola Daniel, buenas noches. Sí, una situación bastante peculiar porque en un principio se pensaba que era un siniestro vial donde el conductor perdió el control finalmente de su auto y colisionó contra una palmera en el sector sur de Antofagasta, muy cerca del balneario municipal. Sin embargo, Daniel, al pasar de las horas se comenzaron a conocer algunos registros en redes sociales. Hay imágenes impresionantes de cómo este auto chocó con la palmera, pero también hay un video clave desde el interior del vehículo que protagonizó esta colisión, donde se escucha el relato de quien iba conduciendo, donde indica que otro automovilista lo iba persiguiendo y chocando constantemente la parte posterior, lo iba persiguiendo. Y esto finalmente generó que perdiera el control de este auto y chocara con esta palmera en una colisión bastante impresionante que también quedó registrado en un video que está circulando en redes sociales. Una situación muy particular, Daniel, porque según el testimonio de algunas personas que estaban en este lugar, que fue también recogido
recogido por medios locales de Antofagasta es que indican que el conductor, luego de perseguirlo y finalmente provocar este accidente, según el testimonio de estos testigos, finalmente luego regresó al lugar del accidente y terminó increpando a la pareja de ocupantes que finalmente chocó con esta palmera. Tenemos un ambiente que te comentaba justamente de este video que es clave para poder entender esta situación. Escuchémoslo. ¡Oye, loco, para! ¡Ayuda! Psicópata. ¡Qué mierda! Avance, ¿dónde está? ¡Qué mierda! ¡Ponte el cinturón! Camila, ¿hay algún contexto que nos permita entender lo que ocurre acá? ¿Había un conflicto vial entre los dos conductores? ¿Había algún conflicto anterior? ¿Qué es lo que pasó? Daniel, no hay antecedentes concretos, sin embargo, según el testimonio de testigos, indicaron que esta discusión venía ya varios metros antes de que se provocara este accidente, donde vieron al conductor de este vehículo que habría ocasionado este siniestro enajenado, discutiendo y también, por supuesto, provocando esta persecución. Y al menos lo que se ve en el video es que el conductor del vehículo que finalmente chocó con esta palmera estaba bastante desconcertado e incluso pedían ayuda para evitar que este vehículo siguiera persiguiéndolos y finalmente provocando también este accidente, Daniel, que además, luego de este siniestro, como te comentaba anteriormente, según testigos, la persona que lo provocó, este conductor que iba persiguiendo a las víctimas, regresó al lugar de este siniestro y se enfrascó en una discusión con las víctimas, con una pareja, e incluso transeúntes tuvieron que interceder en esta situación bastante extraña y peculiar. Por supuesto, hay que esperar la investigación de Carabineros para poder entender la dinámica y el contexto de esta situación, pero por supuesto que llama la atención porque, según testigos, el conductor estaba enajenado, muy enojado, incluso lo tuvieron que reducir, lo que terminó, Daniel, lamentablemente en una situación bastante violenta, donde incluso también se puede ver algunos golpes. Y por supuesto, todas las personas estaban sorprendidas porque esto se dio en horas de la tarde del día de ayer, donde por supuesto había mucha gente porque cerca de la playa en el sector sur de Antofagasta. Pero, como te decía, hay que esperar la investigación de la policía para entender el contexto de esta situación, pero al menos el video que está circulando en redes sociales hace pocas horas da a entender finalmente que las víctimas de este siniestro, donde chocaron con esta palmera, finalmente se habría ocasionado por la persecución de otro vehículo que los iba intimidando, iba discutiendo, les iba tocando la bocina y además de eso, en una situación más violenta aún, los iba tocando en la parte trasera, obligándolos entonces a detenerse, e incluso finalmente terminó con este siniestro de tránsito bastante grave, donde se ve en la imagen que finalmente este vehículo se volcó, donde chocó luego con esta palmera en el borde costero, Daniel. Son imágenes bastante impresionantes y que por supuesto alertan a la comunidad, además considerando que ya hemos conocido anteriormente en muchas ocasiones en Televisión Noticias casos donde hay violencia vial entre conductores y todo se escapa de las manos, e incluso también este accidente pudo terminar en una situación muy complicada, incluso con resultados fatales. Muchas gracias, Camila. Buenas noches. Buenas noches. Una extensa persecución policial terminó con 4 detenidos después de un robo en el sector sur de Santiago. Todo comenzó en la comuna de La Granja, cerca del mediodía de hoy, cuando un grupo de sujetos asaltó las dependencias de la empresa Luchetti y huyeron a bordo de un camión. Carabineros activó un seguimiento controlado que se extendió por varias comunas, finalizando en Bajos de Mena. Allí se logró la captura. Los 4 detenidos tienen antecedentes policiales, incluso uno de ellos es menor de edad, tiene 17 años. Las autoridades confirmaron que no se encontraron armas de fuego en poder de los asaltantes. Vamos a la pausa, ya volvemos con más.